Dios les bendiga. Seguimos con el análisis eclesiológico del instrumento laboris para la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los teólogos Agenor Brighenti y Rafael Luciani. Hay un nuevo giro eclesiológico: retomar la senda de la recepción conciliar a partir de la categoría pueblo de Dios. A lo largo del proceso sinodal se ha podido apreciar que el desafío más complejo de esta ulterior recepción del concilio radica en la comprensión de la categoría pueblo de Dios y en consecuencia la horizontalidad relacional que deriva de la dignidad bautismal. Desde la década de los 80 fue apuntalándose el abandono progresivo de esta categoría y sus consecuencias provocaron una dificultosa recepción en los años siguientes. Visto el proceso desde adentro, esto explica por qué hoy el nuevo giro eclesiológico que está emergiendo a lo largo del sínodo sobre la sinodalidad ha generado fermentos relevantes de resistencia o indiferencia en algunos contextos más que en otros. Muchas de estas actitudes responden a una desafección de la categoría pueblo de Dios. Esta situación se fue consolidando durante la segunda y la tercera fase en la recepción conciliar. Juan Pablo II y Benedicto XVI, en el llamado Informe sobre la Fe, publicado en 1985, Ratzinger consideró que la categoría pueblo de Dios podría llevar a la Iglesia a retroceder en lugar de avanzar, reduciéndola a una dimensión sociológica y política de corte colectivista. El Sínodo Extraordinario de 1985 partió de esa perspectiva y privilegió la categoría comunión jerárquica para interpretar la eclesiología conciliar. A esto se suma que en 1988 la Constitución Apostólica Pastor Bueno, concedió un mayor poder al primado. La curia comenzó a producir una teología propia y se relativizó la autoridad teológica y doctrinal de las conferencias episcopales. También la Carta Communius Notio, publicado en 1992, precisó que la Iglesia Universal es una realidad ontológica y preexistente respecto de la Iglesia local, y el motu proprio Apostolos Suos de 1998 arraigó la función de enseñanza de los obispos en torno a la interpretación oficial del Magisterio Universal que venía dado por la Santa Sede. Será después de casi 30 años con el pontificado de Francisco que la categoría de pueblo de Dios reaparecerá y recobrará relevancia. Por ello, cualquier valoración del proceso sinodal en curso 2021-2024
bien sea por su aceptación y recepción, como por la resistencia o rechazo que produzca, no puede leerse fuera de este contexto eclesial agitado que cambió la hermenéutica, la comprensión conciliar a partir de los años 80. El sínodo sobre la sinodalidad retoma, madura y comienza a articular la eclesiología del pueblo de Dios a nivel de toda la iglesia. Esto ha dado paso a la emergencia de un nuevo giro eclesiológico que va en contracorriente a lo que hoy en día se estudia en una gran mayoría de seminarios y casas de formación a nivel global. El sínodo ha facilitado el reintegro de esta categoría en la cultura eclesial, pero no a partir de un concepto, sino partiendo de dos elementos. Por una parte, la experiencia de la catolicidad en la interacción de muchas iglesias. Por otra, una mejor comprensión del bautismo, de donde surge la identidad mística, dinámica y comunitaria del pueblo de Dios. El Instrumento Laboris 2024 recoge esto y explica cómo. El proceso sinodal ha desarrollado una conciencia de lo que significa ser el pueblo de Dios reunido como iglesia de toda raza, lengua, pueblo y nación, que vive en camino hacia el reino en contextos y culturas diferentes. El pueblo de Dios es el sujeto comunitario que atraviesa las etapas de la historia de la salvación en su camino hacia la plenitud. El pueblo de Dios no es la suma de los bautizados, no, sino el nosotros de la iglesia, sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. Estas expresiones que aparecen en el Instrumento de Trabajo 2024 son cruciales para situar esta nueva figura de iglesia que trata de sobreponerse al reacomodo hermenéutico comprensivo de la eclesiología surgida a partir de los años 80. El Instrumento Laboris 2024 se refiere al pueblo de Dios como sujeto comunitario e histórico que constituye un nosotros eclesial. No es un concepto sociológico ni ideológico, sino que define a la iglesia y cuya forma es histórica y sociocultural. Así, pertenecer a la iglesia significa formar parte del único pueblo de Dios, constituido por personas y comunidades que viven en tiempos y lugares concretos. Esta opción hermenéutica de la eclesiología conciliar aparece al inicio del Instrumento de Trabajo 2024 en la parte titulada Fundamentos. Esta sección del documento tiene la función de delinear los fundamentos de la visión de una iglesia sinodal y misionera, invitándonos a profundizar en nuestra comprensión del misterio de la iglesia. Este misterio fue expuesto en el Concilio Lumen Gentium 39
y hoy está madurando a la luz de la sinodalidad. Hasta el próximo programa de segmentos sinodales.